Hola a todos, soy Juan Olivera, ayudante alumno de quinto año, y el día de hoy vamos a hacer una pequeña ayudantía respecto al tema de titulación. Lo primero es definir cuál es el concepto de titulación. Es un poco extraño porque se aplica para varias cosas, pero en general es un procedimiento en el cual a una solución acuosa, que contiene una cierta molécula que queremos estudiar, se agregan sustancias conocidas a fin de conocer el estado eléctrico de la molécula en cuestión, a diferentes pH y otras características. Se ocupa para hartas cosas. En algunos otros integrados y otros ramos van a haber distintos usos para las titulaciones, pero acá solamente lo veremos para el tipo de titulación ácido-base. En general, todas estas titulaciones las vamos a hacer añadiendo bases fuertes para alcalinizar la solución, que se van a expresar como equivalentes en hidroxilo o OH menos. El tema principalmente o la forma más fácil de ver este tema de las titulaciones de ácido-base es mediante los aminoácidos y polipéptidos. Es un procedimiento en el cual a una solución acuosa, que contiene una cantidad de aminoácidos o polipéptidos conocidos, se agregan químicos que varían el pH de la solución, equivalentes a hidroxilo o H-, a fin de conocer el estado eléctrico y la estructura de diferentes pH. Para eso hay que remontarse un poco a la estructura básica de un aminoácido, el grupo amino, la cadena lateral, el carbono central, el hidrógeno y el ácido carboxílico o extremo carboxílico. En general, para hacer una titulación se requiere saber la estructura del aminoácido, el punto isoelectrónico, que se puede calcular también, los pKa, que están dados en tablas, y la carga del aminoácido, que es lo que podemos calcular. Las curvas de titulación son una representación gráfica de las titulaciones. Estas nos muestran en un eje X los equivalentes de hidroxilo o la cantidad de base que se estaba añadiendo, y en el eje Y el pH. Acá, por ejemplo, tenemos una titulación tipo ácido-base, hay pH y equivalente de hidroxilo, y a medida que se está avanzando en el eje X, al irse añadiendo base, el pH va aumentando porque se hace más alcalino, más básico. Si se dan cuenta, hay unos valores bien interesantes acá, que es el pKa y pK2, que son valores a los cuales, si se dan cuenta, el pH no varía mucho, pese a añadir una buena cantidad de grupos de hidroxilo. Lo mismo aquí. Esos valores nos indican más o menos zonas de estabilidad del pH. Y es bien importante porque tienen relación con respecto a cómo van perdiendo las cargas los distintos tipos de aminoácidos. Por ejemplo, acá es un aminoácido de glicina. Se van añadiendo bases fuertes. Hay un punto en el cual parte todo totalmente protonado, porque mientras más ácido está el medio, está todo lleno de hidrógenos o protones libres. Entonces, los aminoácidos y las otras moléculas que estén en la solución van a captar estas cuestiones. Así que se las van a quedar para ellos y no van a cederlas al medio. Pero a medida que se agregan grupos de hidroxilo, se va haciendo básico el medio y estos protones retenidos se van dando al medio, como se muestra aquí. Acá está el grupo carboxílico y luego el grupo carboxílico perdió un protón. Si se dan cuenta, también hay unas líneas marcadas por acá que nos indican más o menos que al nivel del pKa o pK2 cambian las cargas de las moléculas. Y esto es algo bastante interesante porque permite saber muchas cosas y es como el sentido de todo esto. Bueno, acá solamente sale de que se hace con equivalentes de grupo de hidroxilo. Acá una pequeña representación de lo mismo que estamos hablando, del mismo tema de la glicina. Piensen de que cuando uno agrega grupos hidroxilos a un medio, o sea, base fuerte, estas moléculas van a exigir protones para poder mantenerse estables o, entre comillas, formar agua. Si se dan cuenta, un aminoácido, cuando está en su forma protonada, que sale acá, la forma protonada carga positivo, tiene hartos hidrógenos que puede dar. Por eso, acá se representa que el aminoácido cede uno de sus hidrógenos a esta molécula y se forma agua. Y a medida que se van agregando más grupos de hidroxilo, más protones se necesitan. Por eso se va perdiendo cada vez progresivamente más y más protones. Esa salida de protones, o uso de protones en verdad libre, hace que el pH vaya aumentando. A nivel de pKa se da, como ya habíamos anticipado un poco, un fenómeno bien importante en el cual antes de este pKa el aminoácido se encuentra principalmente en una carga totalmente positiva, o sea, no ha perdido el hidrógeno. Pero luego de este pKa, este protón o hidrógeno fue cedido al medio.
para formar este tipo de agua que está dando vueltas y circulando por ahí. Así que nos quedamos con una molécula que, si nos hacemos una suma de cargas, quedamos con un extremo amino con un protón de más y un extremo carboxílico con un protón de menos. Si sumamos las cargas, más 1, menos 1, nos queda una carga neta 0. Lo mismo acá con el pKa2, en el cual ocurre el mismo fenómeno, pero esta vez para el grupo amino, en el cual se cede el protón al medio y queda una forma desprotonada. Más 0, menos 1, carga total menos 1. Había anticipado un poco sobre el tema del punto isoeléctrico, y es un punto en el cual, si se dan cuenta, la carga tiene carga nula. Por eso se le llama punto isoeléctrico. Porque si uno pone un electrodo o unos electrodos en la solución, se da cuenta que no tiene carga. Hay varios tipos de ejercicios que en general consisten en lo siguiente. Un tipo de ejercicios pide determinar el punto isoeléctrico. Otro tipo de ejercicios, dibujar la curva de titulación. Un tercer tipo de ejercicios suelen preguntar cuál es la carga de la mayoría de las moléculas a un cierto pH, o sea, la carga que están teniendo los aminoácidos. Y un cuarto tipo de problemas es determinar o dibujar la estructura de un aminoácido a cierto pH. Acá hay un link a una tabla de los pKa. Y acá también está mostrando algunos tipos de grupos radicales o grupos laterales que tienen características especiales que pueden desprotonarse. Si se dan cuenta, ahí hay una especie de grupo amino que tiene un protón de más. Ahí está el más. Lo mismo por acá. Y acá también se puede perder un hidrógeno. Los pasos para resolver los ejercicios en general son los siguientes. Primero, saber cuál es la molécula que vamos a titular. Ahí uno ocupa internet y busca los pKa asociados a la estructura, más la estructura en sí de la molécula. No se olviden nunca de ver bien si tiene grupos laterales importantes. Si se trata de una proteína, hay que conocer los aminoácidos implicados en toda la proteína y las cadenas laterales si es que hay, de relevancia. Segundo, determinar la carga inicial, a 0% de hidroxilo. Es la forma más positiva o más protonada. Hay que dibujar esa estructura asociada a esa carga. O sea, llenar de protones el aminoácido o el polipéptido por todas partes. Que sea posible, obviamente. Lo tercero, dibujar un gráfico típico. El gráfico que ya hemos visto varias veces de la curva, en el cual principalmente hay que tener dos puntos bien importantes al realizarlo. Uno, poner las zonas de tapón asociadas a los pK, de menor a mayor, considerando los grupos laterales, y de dónde salen los grupos, de dónde salen en verdad los H+ o protones, depende del pK de la molécula. Ya lo vamos a ver. Y cuarto, responder a las otras preguntas que pueden estar, como por ejemplo, dibujar el punto isoeléctrico, o calcular el punto isoeléctrico, la tendencia de la carga a cierto pH, dibujar la molécula o la estructura a cierto pH. Acá hay un ejercicio de la guía 8, el ejercicio 4, en el que piden determinar el punto isoeléctrico y dibujar la titulación del aminoácido alanina. Buscamos en internet sobre la alanina y nos dice que tiene un pKa1 de 2,3 y un pKa2 de 9,7. Y la estructura es esta que está acá. Vemos también una de las curvas que hay y ponemos los dos pK de menor a mayor, 2,3 y 9,7 en equivalentes de hidroxilo. No nos olvidemos de crear estas zonas de tampón o buffer en las cuales el pH no se altera tanto, pese a añadir una cantidad importante de equivalentes de hidrógeno. Luego podemos ir realizando o asociando cada uno de los estados a una cierta carga de la molécula. Por ejemplo, al principio, el grupo amino está cargado, la cadena lateral no tiene algo importante por acá y el carboxilo tiene su protón. Al llegar al pK1, la cantidad de forma que está desprotonada en el ácido carboxílico y la que está totalmente protonada es 1. Eso quiere decir que hay la misma cantidad de este tipo que de este otro tipo. En este punto se encuentra la neutralidad. Y en el pK2 es el punto en el cual se encuentra la forma totalmente desprotonada en misma cantidad que la forma que tiene solamente una pérdida de protón, que sería esta de acá. Si se dan cuenta, este perdió 2 protones, este perdió 1. Y acá está la forma totalmente desprotonada en su totalidad, que no tiene protón acá ni acá. Ahora, cuando estamos en el punto isoeléctrico, como habíamos dicho,
es el promedio del pK1 o el pK2. O en este caso es el promedio de los pKs a los cuales la carga es neutra. Esto lo podemos ver determinando qué tipo de moléculas que están aquí. Partimos con la molécula totalmente protonada, como habíamos dicho en los pasos. Luego fuimos aumentando la cantidad de base en la solución, fue aumentando el pH, o sea, se hizo más básico. Llegó a un punto de estancamiento o buffer, en el cual la cantidad de aminoácidos desprotonados es la misma que la cantidad de aminoácidos totalmente protonados. Se sigue aumentando el pH, y acá tenemos que a la mitad del camino entre estos dos pK hay un total de 100% de moléculas que están con un protón acá, en el grupo amino, y desprotonadas en el grupo carboxílico. Si sumamos, más 1, menos 1, 0. Eso quiere decir que en este segmento de acá predominan las cargas neutras. Acá, por su parte, seguimos aumentando la cantidad de base en el medio, que está acá. Si sigue aumentando, se sigue aumentando. Y acá ocurre el otro fenómeno en cual la molécula que está totalmente desprotonada está en la misma cantidad que la molécula que está neutra, en este caso con un protón menos. Se siguen aumentando la cantidad de base, el aminoácido sigue dando protones al medio y va perdiendo los protones. Por eso queda un grupo amino desprotonado y un grupo carboxilo desprotonado también. Y la carga sería más 0, menos 1. Menos 1 en total. El punto isoeléctrico, como ya hemos visto, se realiza calculando el promedio de los pKa que están a los extremos de la región en la cual se encuentra principalmente las moléculas de manera neutra. Por eso acá el pK1, 2,3 más 9,7 dividido en 2 es 6,02. Y este sería el promedio neutro o punto isoeléctrico. ¿Y a qué se refería? A que en este punto las moléculas se encuentran en su forma de carga neutra, en este caso más 1, menos 1, igual 0. Y lo importante acá es de que si uno pone un electrodo en la solución a este punto, si uno mide el pH y está en este pH de 6,02, pone el electrodo en la solución o en el frasco en donde tenemos esta titulación, va a dar una carga 0. Y ahí lo podemos identificar. Otro tipo de ejercicios son los de titular polipéptido. Acá hay que tener algunas consideraciones bien especiales. Hay que considerar como que el polipéptido es un aminoácido muy largo, en el cual tiene un extremo carboxilo, un extremo amino, y tiene uno o varios grupos laterales que pueden ser o no protonables o desprotonables. Para ello hay que primero determinar el extremo carboxilo y el extremo amino del aminoácido. Luego identificar los aminoácidos de la cadena. Tercero, identificar los aminoácidos que tienen R titulables, o sea que pueden perder o ceder electrones. Bueno, protones. Esto se ve porque las moléculas que pueden dar o recibir protones tienen un pKa extra, o un pKr o pKa3. Y cuarto, ordenar los pKa de los extremos y de las cadenas laterales de más pequeño, o sea, de lo más ácido, a lo más grande, básico. Y quinto, determinar la estructura por segmento y definir el punto isoeléctrico. De nuevo están acá estos aminoácidos que tienen características especiales en sus cadenas laterales. Esta misma tablita está en el apunte y es para no olvidar las cadenas laterales. Como le había anticipado, la mayoría, bueno, todos los aminoácidos tienen un pK1, un pK2. Acá sale que el pK1 es el punto en el cual está esta solución buffer, por así decirlo, en el cual se pierde el grupo, el protón desde el grupo carboxílico, y el pK2 en el cual se pierde el protón desde el grupo amino. Por otra parte, hay algunos aminoácidos, como la tirosina, que está acá, que tienen un pKar o un pKa3. Eso significa que la cadena lateral puede protonarse o desprotonarse en algún punto. Recordar que siempre esto, como lo estamos titulando con base, o sea, con grupo hidroxilo, desde en el eje X, desde menos base a más base, vamos a tener una cantidad ascendente de pH. Eso quiere decir de que cuando ordenemos estos pKa, siempre los vamos a ordenar de manera ascendente. Por ejemplo, si vamos a posicionar los pKa de la glicina en un gráfico, más a la izquierda va a estar
el pK1 de 2,34 más a la derecha el 9,78. Por ejemplo, este de acá, la cisteína, primero vamos a poner el pK1, después el pKr y finalmente el pK2. Porque si se dan cuenta, la forma ascendente es 1,9, 8,1, 10,2. En cambio, en otros aminoácidos se da un caso contrario. Por acá, por ejemplo, la lisina tiene un pK1 de 2,18, luego perderá desde el extremo amino o el pK2 y finalmente cederá los protones desde el extremo pKr de la cadena lateral. Acá un ejercicio tipo. Titula el siguiente polipéptido. Nos presentan esta imagen, que es típico también en pruebas, de que hay un extremo amino, un extremo carboxílico y una serie de pelotitas que representan distintos aminoácidos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Determinar los extremos y aminoácidos asociados. Acá los tenemos. El extremo amino, todos los aminoácidos y el extremo carboxílico. Identificar posibles aminoácidos con R titulables. Son aquellos que tienen un pK3 o un pKr. Ahí podemos ver la tabla de la página anterior. Acá ustedes van y buscan en la tabla cuáles pueden tener un tipo de titulación. Crear la curva de titulación, determinar la carga proteica de distintos pH equivalentes de hidroxilo y determinar el punto isoeléctrico. Vamos a ver cómo sigue esto. Primero, determinar los aminoácidos clave, que en este caso serían los que tienen una cadena lateral que puede protonarse o desprotonarse. Esto está sacado de otra tabla, pero sirve igual. En el cual vemos que primero tenemos el extremo carboxílico, el extremo amino y la arginina puede ceder un protón desde su grupo lateral. Como muestra acá, en esta tablita, la arginina tiene un pK1, un pK2 y un pK3. Así que, ordenándolos de manera creciente, quedamos que primero va a perder desde la isoleucina, que tiene su grupo carboxílico, un pKa1 de 2,32. La metionina, que está acá, desde el extremo amino, o sea el pKa2, que tiene 9,28 de pKa2. Y la arginina, que tiene una cadena lateral que puede desprotonarse o protonarse, con un pH de 12,48. Acá un recordatorio. Recordad que si se está titulando mediante la alcalinización de una solución, agregando equivalente de hidroxilo, los lugares donde se pierden los protones van en orden creciente de pKa. Lo segundo, marcar los pKa's. Dibujamos un gráfico X, un gráfico Y, y ponemos abajo los equivalentes de hidroxilo y hacia arriba un pH ascendente. Marcamos los pKa en el eje del pH. Habíamos visto que los pK eran 2,32, 9,28 y 12,48. Así que anotamos acá el pK1, el pK2 y el pKr, que está por ahí. Luego agregamos los puntos respecto a cada uno de estos pK. Ahí pusimos el 2,36, 9,21 y 12,48. Y podemos valernos de una especie de líneas punteadas para poder encuadrar todo. No es muy relevante en verdad de que acá se preocupen tanto, si es que lo dibujan a mano alzada, en la equivalente de hidroxilo, qué tan preciso es. Lo importante acá es que siempre se va a hacer una curva ascendente y que acá en los puntos de pKa se forman unas zonas buffer. Acá no quedó muy bien dibujado, como se dan cuenta, porque me quedó muy empinado, pero acá sí. Así que la idea es de que siempre apunten a dibujar las cosas como esta. Si se dan cuenta, va subiendo el pH y se queda estancado y luego sigue subiendo. Lo mismo por acá. Sube, se queda estancado y sigue subiendo. Así que acá están lo más ácido, se va alcalinizando, se hace más básico, más básico, más básico, hasta que ya está. Luego hay que determinar la estructura resumida del polipéptido. Acá les recomiendo de hacer este tipo de dibujitos que está por acá. Tenemos un extremo amino, un extremo carboxílico, y anotamos con cajitas o puntitos los aminoácidos de manera resumida y que hay uno que tiene una cadena lateral que puede desprotonarse, que es lo que se está mostrando acá.
Si se dan cuenta, este extremo carboxílico en el pK1 muestra que es el punto en donde, del cual se están cediendo y agregando protones al extremo carboxílico o desde el extremo carboxílico hacia el medio. Si se dan cuenta, acá pasa lo mismo, pero en el extremo amino, y acá lo mismo en el extremo de la cadena lateral. ¿Por qué es importante hacer esto? Para determinar la carga. Si se dan cuenta, esto está totalmente protonado. Tiene más 1, más 1, más 0. Entonces, de aquí hacia allá, podemos decir de que la carga es más 2. Si pierde este protón de acá, quedaría más 1, menos 1, igual 1. Así que en este trayecto de acá, la carga va a ser principalmente más 1. Lo mismo por acá, se pierde otro protón más, queda como 0, y luego como menos 1. Una vez que determinamos estas estructuras en intervalos, hay que ir pensando cómo se están dando las cosas en los intervalos. Por ejemplo, vimos cómo están en los pK, que son estos puntos de como equilibrio. Y por intervalo, como habíamos anticipado un poquito, vamos a ir pudiendo calcular las cargas que están dándose acá. Por ejemplo, esto es un zoom de lo que se ve acá abajo. En el primer segmento, que va hasta el pK1, las moléculas se van a encontrar principalmente con el extremo amino protonado, la cadena lateral protonada y el extremo carboxilo protonado. Luego, una vez que se hayan cedido protones al medio, va a estar protonado el amino, protonado el lateral y desprotonado el carboxilo. Luego, al llegar al pK2, se va a perder un protón desde el extremo amino. Por ende, va a quedar un extremo amino desprotonado, un extremo carboxilo desprotonado y un grupo lateral protonado. Finalmente, en el pK3 se va a ceder el hidrógeno que estaba contenido acá en la cadena lateral. Entonces nos va a quedar un extremo amino desprotonado, extremo lateral desprotonado y carboxilo desprotonado. Ahora podemos determinar las cargas del intervalo. Recordemos primero acá unas cosas bien elementales de que el extremo amino con 3 hidrógenos tiene carga más 1, cuando pierde el protón tiene carga 0. El extremo carboxílico tiene carga 0 cuando está con su protón y tiene carga negativa de menos 1 cuando pierde el protón. Con las cadenas laterales es prácticamente lo mismo. Se va quitando el protón y se va haciendo más negativo. Esto ya lo habíamos anticipado también un poco. Y es que para poder calcular la carga, simplemente sumamos las cargas parciales de la molécula, por así decirlo. Tenemos acá de nuevo un zoom de lo mismo. Y está el extremo amino protonado más 1, el extremo lateral protonado más 2 y el extremo carboxilo protonado más 0. Más 1 más 1 más 0 más 2. Entonces la carga en este segmento es más 2. Luego la carga será más 1 menos 1 más 1. Este segmento acá va a tener una carga más 1. Y después viene el punto donde se encuentra neutra la mayoría de la solución, en la cual está el grupo amino desprotonado, el grupo lateral protonado y el grupo carboxilo desprotonado, que sería este segmento de acá. Y ahí la carga es 0. Y luego, cuando se desprotona todo, queda con carga menos 1, que sería el segmento de acá. Ahora terminar el punto isoeléctrico. Si recuerdan, habíamos dicho que el punto isoeléctrico está dado como el promedio de los pKs que comienzan y terminan en el intervalo de la carga neutra. Buscamos acá abajo cuál era nuestra carga neutra y era cuando se encontraba desprotonado el grupo amino, el carboxilo y protonado en la cadena lateral. O sea, entre el pKa2 y el pKar. Así que para calcular el punto isoeléctrico simplemente calculamos el promedio de estos dos valores. 9,21 más 12,48 dividido en 2 da 21,69 dividido en 2 y nos da 10,845. Entonces el punto isoeléctrico es 10,85 en escala de pH. O sea, si es que tenemos esta solución y vemos que el pH está a 10,85 y ponemos un electrodo, la carga ahí va a ser neutra.
¿Y eso por qué? Porque ahí se encuentra la mayoría de los aminoácidos, o el 100% de los aminoácidos se encuentran de manera neutra. Cerrando el tema de titulación, existen muchos tipos de titulación y se puede ocupar para muchas cosas, pero lo principal en medicina es de que nos quedemos con el concepto de titulación y de lo importante que es el ácido base a nivel de fisiología humana y a nivel de muchas patologías. Esto cobra mucha importancia cuando vean temas de nefrología, que probablemente lo verán como fisiología en segundo año, y luego en cuarto año también van a tener un integrado dedicado a eso. En temas de neonatología, que es el estudio de los recién nacidos, que también hay los trastornos de ácido base, o sea, problemas con el pH a nivel de cuerpo, tienen muchas implicaciones y son bastante complejos de tratar. También en embarazo. En el embarazo muchos problemas también tienen que ver con el problema de la cantidad de ácido base. ¿Y por qué tanto ácido base y titulación? Es importante porque si se dan cuenta, las cargas de las proteínas cambian con el pH. Y al cambiar las cargas de las proteínas, cambia también su estructura. Y si cambia la estructura de una proteína, pensemos una enzima, cambia su función. Entonces, por eso es tan importante todo esto del tema de la titulación, para entender de que el pH realmente puede alterar la estructura de una proteína, cambiar su carga y por ende cambiar su función. Por eso es que cuando existe un caso de acidosis metabólica o respiratoria, empieza a quedar un desastre metabólico a nivel corporal completo, porque se empiezan a dar distintos fenómenos en los cuales muchas proteínas dejan de funcionar y otras simplemente empiezan a comportarse de manera errática. Así que es importante quedarse con ese concepto y espero que les haya servido esta presentación. Para tener alguna idea general de la titulación y en el apunte hay hartas cosas más respecto a este mismo tema. Chao, gracias.